hagamos la retroalimentación sin antes olvidarnos. Alguien hizo la investigación de que si la masa molar, especialmente el que ha defendido, es propiedad física. ¿Alguien ha hecho o no ha hecho? ¿Nadie no ha hecho? Sí, es una propiedad física, ya que una propiedad física es la que describe un objeto o sustancia por su color, por su forma, por su tamaño, densidad o su punto de ebullición. Y la masa molar sí se la puede considerar una propiedad física porque toda sustancia, todo compuesto es diferente. Entonces, cada compuesto va a tener diferente tamaño o diferente forma. Entonces, sí se la Cuando considera. hablamos de tamaño, forma y hablamos del agua, ¿de qué hablamos? ¿De tamaño y forma hablamos del agua? No, hablaríamos de su tamaño, tal vez, ya que esa fuera la que representaría al agua, porque otra sustancia tendría otro tamaño, se podría A ver, decir. ¿cómo sería eso? No entiendo bien lo del tamaño. ¿Cómo determino el tamaño del agua? Tal vez estoy explicándolo mal y se va a disculpar. Sí, yo Me creo que la refiero. está, sí, esa es la razón, o sea, no hay problema, lo ha investigado, pero a ver, vamos a comparar con dos más que han hecho, Tenorio y alguien más hizo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que expresa Tenorio. Sí, Liz, Tenorio. yo pude investigarlo, pude googlearlo y en la mayoría de los libros en la mayoría de lo que coinciden es de que simplemente dice que es una propiedad física. Pero yo me he basado directamente a buscar qué es una propiedad física y como dice mi compañero, evidentemente es una propiedad, o sea, una propiedad visible, básicamente se basa en la estructura del objeto, donde es visible y medible. En este caso, como tenemos las unidades de nuestra masa molar, los gramos sobre mol podrían ser medibles. Entonces, esa sería mi explicación. Esa es la razón, René, esa es la razón, por la forma como se expresa, pero que además es medible. Por eso es una propiedad física. Gramos sobre mol, es respecto de su masa molar. Gramos de sustancia sobre mol de sustancia. Por eso es una propiedad física. ¿Ya? Por esa razón. Porque es medible. Visible, visible el agua. Todo el mundo lo ve el agua. ¿No es así? ¿Está bien? Cuando decimos tiene diferente tamaño, imagínate cómo mediríamos el tamaño del agua. Ni se nos ocurre a nadie medir el tamaño del agua. Es otra cosa, ¿no ve? Por eso le decía, cuando usted lea, tiene que entender bien lo que está leyendo, tiene que comprender bien. O sea, cuando le digo investigue, no es, digamos, que me lo vuelva a leer lo que ha escrito, lo que ha sacado. Lo que tiene que hacer es leer y comprender y decirme es medible, es visible, medible y su expresión de la masa molar del agua son en unidades, en unidades, es decir, las unidades que se expresan la masa molar del agua. Y esas unidades son medibles, suficientes, es una razón, es una explicación que sustenta prácticamente lo que usted ha investigado, lo que ha comprendido. ¿Ya? Sí, les es, ¿no? Sí, Liz. A Tenorio le damos 2 puntos y a usted 1 punto. ¿Está bien? Sí, Liz, gracias. Ese es. Tengo tantas señoritas y las señoritas en absoluto se dedican a la materia. ¿Qué está pasando con las señoritas? No me digan que no tienen internet. Tienen internet. Las señoritas también tienen que aprender a trabajar cuando se les da una tarea. Son las primeras en decirme, yo lo investigué. En realidad no vamos a estar sentaditas. También tienen que ser competitivas, tienen que ganarles a los hombrecitos.
Tanto estamos reclamando de equidad de género, alternancia, y no hay ninguna respuesta de ninguna señorita. Creo que Stephanie sí levantó la manito. Si se les da un trabajo, alumnitas queridas, mujeres, son las primeras en investigar. Y son las primeras, en mi calidad de mujer, exigirles realmente que también ustedes se dediquen, si no voy a pensar otra cosa. También aplíquense, chicas. A Viola Rodríguez, a ustedes a la que le exijo. No está bien que sean los hombres nomás los que respondan y las chicas no. Listo. Ahí. Nos vamos a hacer la retroalimentación. Habíamos quedado en que el agua no era conductora de la corriente eléctrica. El agua como tal, ¿no? El agua pura es poco conductora de la corriente eléctrica, poco conductora de la corriente eléctrica. Y uno dice, ¿por qué es poco conductora de la corriente eléctrica? El agua, habíamos dicho, tiene la propiedad de producir disociación electrolítica. Hemos hecho la revisión de la electrólisis. Dice, es un proceso mediante el cual podemos separar los elementos de un compuesto. El agua es un compuesto. Y a través de la electrólisis del agua, el compuesto agua lo separamos en sus elementos constituyentes. ¿Cuáles son los elementos constituyentes? El hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Esos son sus elementos constituyentes. Esos lo constituyen al agua. Una combinación, una reacción de combinación. Tiene que quedar bien claro eso. Es una reacción de combinación. Cuando han mezclado el agua con la sal, ¿es una reacción de combinación o es una mezcla? Quienes han hecho la práctica. ¿Qué dice? ¿Es una reacción de combinación o es una mezcla? Es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla. No es una reacción de combinación. Es una mezcla. Estamos mezclando. Es un fenómeno llamado mezcla o es un proceso llamado mezcla. En cambio, cuando ponemos hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, el que ha investigado la determinación exacta de la composición del agua ha sido así, ¿no? Dos elementos que han obtenido por separado, a partir del peso de un compuesto, han separado y luego han pesado el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro lado, obteniendo ambos de diferentes maneras, absorbidos ambos de diferentes maneras. Y cuando decimos absorbidos es porque han absorbido de manera gaseosa, de manera de vapor de agua. Vapor de agua. Por condensación, ese vapor de agua ha pasado al estado líquido y recién han medido su masa. El libro dice se ha pesado. Yo les quiero reiterar que peso tiene diferente concepto a masa. Ya no aplicamos más el término peso. Entonces, como estamos con un texto antiguo, pero que en la actualidad ya no se maneja peso, sino masa, han determinado su masa. Es lo mismo que decir han pesado. ¿Ya? Han determinado su masa y precisamente han podido encontrar una relación de peso, y luego por electrólisis del agua han podido encontrar una relación en volumen, que va relacionado con números enteros sencillos. ¿Me entienden? Entonces, se disocia, el agua se disocia electrolíticamente, se disocia. Y les voy a mostrar para que no se olviden, y es lo que tenemos que manejar. Cuando vamos a mezclar un sólido en el agua, prácticamente disuelve formando iones, les había dicho iones, eso tienen que meterse a la cabeza. Y vamos a hablar de los sólidos disueltos en el agua como iones, ya no como sólidos. Ya se han disuelto esos sólidos
y han aportado en el seno del agua iones. Y de ahí viene el nombre de la química del agua, porque ya el agua tiene una composición que ha podido adaptar, o que es, perdón, aceptar, o sea, que los sólidos al disolverse han aportado en el seno del agua iones. Existen la arcilla, por ejemplo. Disuelvan la arcilla, va a aportar elementos, en este caso no iones. Probablemente, si la arcilla también tiene sales, va a disolver lo que es soluble y va a aportar iones. Lo que no es soluble va a aportar elementos. Por eso dice, la química del agua estudia el origen, la valoración, la acción. Y luego veremos otro cuarto elemento más, que están en suspensión. ¿Quiénes están en suspensión? Aquellas partículas que difícilmente pueden depositarse, sedimentarse. Y las que están en suspensión, en una verdadera disolución. ¿Quiénes están en suspensión? Pues los iones. Los iones. Esos están en una verdadera disolución y están en suspensión. Siempre están suspendidos ahí. Está como sodio, está como cloruro, es decir, como catión sodio, cloruro sodio. Entonces vamos a ver cómo se disocia el agua y ese equilibrio en la disociación del agua. Y cuando se disuelve un sólido, es que realmente va a modificar el pH del agua, una propiedad muy importante en el agua, una propiedad, un parámetro físico del agua. Aquí. Este es el agua pura y así se escribe el agua natural, o sea, la disociación. Dice, el agua es conductora de la corriente eléctrica, es poco conductora de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque está ligeramente disociada. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa eso de ligeramente disociada? ¿Alguien que lo ha leído me podría decir si es que lo ha leído? Bueno, así se escribe la fórmula química del agua. El agua pura. Este es el agua pura. Es la combinación, es una reacción de combinación de donde se produce el agua. Es una combinación de hidrógeno y oxígeno, de fórmula química H2O, definición de agua pura. Y agua natural es el agua que siempre está disolviendo gases y sólidos, agua natural. Entonces el agua pura H2O se disocia de esta manera, formando iones en el agua. Pero la cantidad de estos iones en el agua es bastante pequeña en relación, digamos, a este compuesto que está presente en el agua. O sea, en el agua está más como molécula de agua que como iones, hidrogeniones y oxidrinos. Muy poca cantidad del agua pasa a formar estos iones, poco. La mayor cantidad está como moléculas de agua. Entonces, por eso es que se dice poco conductora de la corriente eléctrica. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver estos iones para que el agua pueda conducir poquito la corriente eléctrica? Estos iones en el agua, en el seno del agua, se mueven. Estos iones se mueven, chicos. Tienen una movilidad iónica, siempre se están moviendo. El movimiento de estos iones genera la corriente eléctrica. La movilidad de estos iones en el seno del agua genera la corriente eléctrica. Esa es la razón. Entonces, como tenemos muy poquito de esto, evidentemente hay movilidad de esos dos iones presentes en el agua pura, estoy hablando del agua pura, se están moviendo estos iones y cada
uno se mueve con diferente. El hidrógeno es el átomo o el elemento más liviano. Su masa es 1 gramo. Por lo tanto, va a tener gran movilidad iónica. El oxidrilo es más pesado, 16 más 1, 17 gramos. Entonces, la movilidad de los iones está en función de la masa también. Por lo tanto, van a estar moviéndose en el seno del agua y muy poco van a conducir la corriente eléctrica, porque además tenemos muy poco de esto y muy poco de esto. Y tenemos mucho más, casi la mayor parte de esto, en el seno del agua, en la masa del agua. Ahora sí hablamos de concentración. Eso es muy importante para el capítulo 2. Cuando digo concentración me refiero a la cantidad, cuando hablo ya de una solución, a la cantidad de soluto disuelto en el agua. Y a eso se llama concentración. Entonces, como quiera que el agua pura se disocia en esto y en esto, disociación electrolítica, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando en sus elementos, ¿no es así? Disociación electrolítica. La cantidad de esto presente en el agua es igual a la cantidad de esto presente en el agua. O sea, esto es igual a esto en cantidad. Por eso que hay un equilibrio. ¿Me entienden? Hay un equilibrio. Cuando este está presente en el agua, tenemos un pH ácido, porque este es el que genera el pH en el agua. La definición de pH es el logaritmo negativo de la concentración de estos iones en el agua. Este es el que genera el pH ácido del agua y este es el que genera el pH básico del agua. Por lo tanto, como quiera que esta cantidad es igual a esta cantidad, el pH del agua es 7. Porque si este me genera acidez y este me genera alcalinidad o basicidad en el agua y ambos están en la misma cantidad, pues el pH es 7. El rango de pH es de 0 a 14 y la mitad es 7. Entonces su pH es 7 y ustedes saben que el agua se consume con un pH 7. Una vez que esto es modificado o esto es modificado, el pH se modifica. Si esta cantidad, acá es 1, acá es 1, es un mol químicamente. Entonces, si igualamos, lo primero que tenemos que hacer es igualar. 2 hidrógenos, 1, 2 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. Por lo tanto, forma un mol de iones hidrogeniones y un mol de iones oxidrilo. Entonces, están en la misma cantidad y están en un equilibrio. Entonces, cuando yo le voy a agregar al agua, le voy a agregar una sal al agua, este equilibrio se modifica. Y si va a aumentar esta cantidad, el agua es ácida. Y si aumenta esta cantidad, el agua es básica. Ese es el comportamiento. Bueno, por esta razón, el agua es ligeramente conductora, que es poco conductora de la corriente eléctrica, porque está ligeramente disociada. Como quiera que no existe agua pura en la naturaleza, en la naturaleza el agua natural es una solución, chicos. Es una solución. Entonces, fíjense cómo está en el agua natural. Esto prácticamente no está, no hay esto. Entonces, así lo vamos a encontrar. 2 moles de agua son N moléculas de agua. N moléculas de agua. Entonces, en el agua natural prácticamente se forman iones hidroxonio. Estos son los iones hidroxonio. La diferencia acá es, una vez que fíjense, ahí se pueden unir. Tengo una molécula de agua y otra molécula de agua. Inmediatamente se disocia. Agarra inmediatamente otra molécula de agua para formar este ion hidroxonio. Entonces, en el agua natural, les estoy mostrando la diferencia. En el agua natural, este es el ion que está presente, el ion hidroxonio. Y en el agua pura, solamente iones hidrogeniones. Esto no hay problema, es lo mismo. Igual, en el agua natural, esta cantidad es igual a esta cantidad. De ahí que el agua va a tener pH 7. Pero si ya al agua natural le he disuelto algún gas, le he disuelto alguna sustancia sólida,
esto se modifica, las cantidades de esto se modifican. Ya no están en la misma cantidad y hay que ver cuál de los dos aumenta. Entonces, si yo pongo acá, fíjense chicos, si yo pongo ahí 2, por supuesto que este ya es mayor que este. Este está en mayor cantidad. Y así, y cuando vaya a medir el pH del agua, pues me va a decir pues el resultado que el agua es ácida, porque estoy teniendo mayor cantidad de estos componentes presentes en el agua. Ya veremos en el capítulo 3, vamos a explicar esto, pero ya de hecho ustedes ya tienen que entender que estas cantidades son iguales. Y acá también les voy a decir, así es el agua natural, supónganse que está disolviendo solamente gases. Si ponen ustedes o hacen la electrólisis, ¿no? Hacen la electrólisis. Sí o sí tenemos que utilizar corriente eléctrica, eso nos dice el concepto de separar en sus elementos utilizando corriente eléctrica. Entonces, yo les había dicho, agarren un vasito de agua, pongan 2 alambres, 2 alambres de cobre, conecten eso y pónganle un foquito. Y pónganle al agua sin sal. Ligeramente se va a prender el foco. Apenas va a querer prenderse. Pónganle una nadita de cloruro de sodio, disuelvan, agiten y hagan lo mismo y el foco se les va a prender. Inmediatamente. Y va teniendo más una intensidad de luz. Esa es así podemos comprobar de que el agua no es, muchas veces cuando dicen, es conductora de la corriente, no es conductora de la corriente, es poco conductora de la corriente. Y ahí va la pregunta, ¿por qué? Porque está ligeramente disociada. Y listo, a eso es lo que les estoy diciendo. Y cuando digo ligeramente disociada, es que en el agua hay poco de estos componentes y más hay de H2O. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? No hay pregunta. La mayor parte de las sustancias químicas que entran en contacto con el agua toman el estado coloidal. Esto, jóvenes, es sumamente importante. Por eso es que las aguas superficiales son turbias. Cuando digo turbia, no siempre estoy hablando de ese color café, puede ser también lechoso, etc. Entonces, una gran cantidad de compuestos que entran en contacto con el agua, es decir, que disuelven, compuestos sólidos que se disuelven en el agua, toman o entran en el estado coloidal. Ya hablaremos del estado coloidal en el capítulo 2, pero hasta ahí les estoy diciendo. Gran parte de los compuestos sólidos o de las sustancias sólidas que entran en contacto con el agua, al disolverse, toman el estado coloidal. En los minerales, el agua se encuentra de la siguiente forma, como agua de constitución, agua de cristalización, de imbibición y de absorción. Esas 4 formas están presentes o está presente el agua en los minerales, También tiene como enlazante en los minerales el agua. No se olviden que se congela, forma sólido. En los organismos se encuentra combinada fisiológicamente. El agua representa el 70% del peso del cuerpo humano, en peso, o sea, 70% en peso del cuerpo humano. Eso quiere decir que nuestro organismo está fundamentalmente formada por agua. ¿Cómo se encuentra? 1/3 extracelularmente y 2/3 al interior de la célula. Y al interior de la célula está como agua libre, está combinada o está como agua estructural.
En los seres vivientes, nosotros somos seres vivientes, ¿no es así? En los seres vivientes prácticamente existe una verdadera corriente de agua. En nuestro organismo existe una verdadera corriente de agua. Y esto pasa a través de todo el cuerpo. Entonces se constituye en un medio imprescindible. Nuevamente estamos utilizando el término de medio, o sea, imprescindible. Una sustancia que no puede ser sustituida por otra. Entonces dice, en el cuerpo humano prácticamente el agua se constituye en un medio imprescindible. Y gracias a la presencia de agua van a realizarse las reacciones organobiológicas. Y no solamente eso, van a intervenir en las diversas etapas del metabolismo. Eso a nivel de seres vivientes. Gracias al agua se realizan todas las reacciones organobiológicas y además interviene en las diversas etapas del metabolismo. Para que podamos metabolizar los alimentos, por eso les decía, las necesidades humanas es de 2 a 5 litros por día para cada ser humano. Y eso me ayuda prácticamente en las reacciones organobiológicas y me ayuda a que mi metabolismo sea regular o más rápido. Entonces, para eso nos sirve, por eso dice, en los seres vivientes existe una verdadera corriente de agua. Los seres humanos no consumimos agua químicamente pura. Eso cuando digo químicamente pura es H2O. Ese es el agua pura. Y no, primero que no disponemos de ese agua. Segundo, que no consumimos agua químicamente pura. ¿Qué es lo que disponemos en la naturaleza? El agua natural. Y el agua natural, ya hemos dicho que es una solución. Cuando ustedes han mezclado el agua con la sal, han preparado una solución, se llama solución. Y la solución simplemente es la mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Entonces, cuando digo mezcla homogénea de 2 o más sustancias, puedo mezclar, al agua le puedo agregar sal, va a disolverse. Al agua le puedo agregar azúcar, va a disolverse. Estoy hablando de 3 sustancias, por eso dice, es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. ¿Por qué decimos homogénea? ¿Quién me dice por qué decimos homogénea? No muestra partes, digamos, diferenciables en el agua, o sea... ¿Qué es lo que ha mezclado? Me tiene que decir primero, Belén, claro. ¿Qué es lo que ha mezclado? El agua y el cloruro de sodio, que sería la sal. Ya hemos hablado, yo le he dicho, haga con tierra, digamos. Yo les he dado, ya hemos hecho con la... Bueno, en el agua con cloruro de sodio, ¿cómo dice? No muestra una diferencia, no entiendo, ¿no muestra una diferencia que ha dicho? O sea, no se muestra una diferencia notable, es decir, que se disuelve totalmente, al menos en el agua caliente, ¿no? Ya, pero ya eso es cuestión de solubilización. ¿No le parece? Estamos hablando del fenómeno de solubilización. Ahora, ¿hay diferencia entre el agua fría y el agua caliente? Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? O sea, que se solubiliza más rápido en el agua caliente. Y en cambio en el agua fría tendríamos que batir más. Agitar. En vez de batir, sí, pongamos agitar. el término de agitar. Es un Agitar, término ajá. científico. Para que se agitar. pueda solubilizar Ya, más. pero digamos, ¿qué pasa? Está caliente y está frío. ¿Quién entra en juego? ¿Qué condición entra en juego en esto de estar caliente y estar frío? ¿Qué condición entra en juego? ¿Alguien que sabe me dice? La temperatura. La temperatura. La temperatura entra en juego. Estoy hablando de agua caliente. ¿Qué significa agua caliente? Díganme, chicos, ¿qué significa agua caliente? Vania, ¿qué significa agua caliente? ¿Qué significa agua caliente? Por Dios, no me voy a morir. No puedo creer que no me digan qué significa agua caliente. Que tiene mayor temperatura. Que tiene mayor temperatura.
tiene mayor temperatura. La temperatura es una condición, la presión es una condición, tiene mayor temperatura. Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar con esto? Que a mayor temperatura la solubilización de las sales es mucho más rápida que a menor temperatura. No necesita de agitación. Entonces, la temperatura entra en juego en la solubilización. Lógico, chicos, estoy hablando de agua que yo he hervido, digamos. Agua que yo he calentado o que he hervido. Entra en juego la temperatura. En la naturaleza también entra en juego, ¿no? Entra en juego pues, la temperatura, chicos. ¿De dónde creen que viene la temperatura en la tierra? ¿Quién calienta la tierra? El sol. El sol calienta la tierra. Entonces, a mayor temperatura, igualito las aguas de los ríos se calientan. Y estas aguas de los ríos que están circulando y entran en contacto con las rocas, más rápido van a disolver las sales. Se va a aumentar la cantidad, la concentración de sales en el agua. Ahora, hay lo otro también. El agua se vaporiza más rápidamente. A medida que sube la temperatura, también el agua se vaporiza más rápidamente, ¿no es así? Entonces, al vaporizarse va quedando menos agua, pero la cantidad de sales que se han disuelto en ese agua también aumenta su concentración. Ese es el fenómeno que ocurre. Por lo tanto, Belén, estoy hablando un poco de la solubilización. ¿Y qué pasa con la solubilización? Que la solubilización de las sales en el agua aumenta a medida que aumenta la temperatura del agua. Cuanto más caliente, se va a disolver más rápido. Se va a disolver más rápido, pero va a aumentar más en elementos químicos el agua. Como es más caliente, disuelve más rápidamente y va a aumentar, o sea, va a disolver mayor cantidad de sales en el agua. Ese es un punto muy importante y eso hace que el agua también cambie sus efectos, etcétera, etcétera, debido a la cantidad de sal que se va a disolver en el agua. Ay, ¿dónde quería llegar? Me he olvidado. ¿De qué estamos hablando? De Homogéneos. Homogeneidad, Lice. Homogeneidad. ¿Por qué decimos homogénea? Si alguien hubiera hecho lo que les he dicho, de disolver tierra, chicos, son civiles, van a ser civiles. Les prometo que no van a ir a trabajar a la oficina, a no ser que tengan su consultora y sean gerentes. El trabajo de ustedes es afuera, en el campo, en pleno sol, van a interactuar con tierra, con polvo. Ustedes saben eso, ustedes ven cómo los civiles están quemándose, etcétera, etcétera. ¿No es así? Entonces, ¿qué les costaba agarrar un vasito y ponerle tierrita de por su casa, qué sé yo, arcilla, conseguir de algún lado y hacer esa experiencia? Tanto que dicen laboratorio queremos, si se les da una tareita no lo hacen. Háganlo. Mira, no nos dijo que hagamos eso, pero se puede ver, ¿no? De cuando llueve y se tiene en un recipiente el agua, a veces con el viento se dispersa ahí lo que es la tierra y cuando está en reposo, esa tierra va a bajar abajo. A ver, Fabiola, me está tomando como mentirosa. Claro que les he dicho, o yo estoy equivocada. No, Lice, no No. nos dijo. Sí, nos dijo que hagamos. Que les dije, hagan con cloruro de sodio. Y luego les he dicho, por favor, agarren un vasito y echen, a no ser que sean salidos, chicos. Imposible que no les haya dicho. Y pónganle, Sí, ingeniero. no les he dicho arcilla, les he dicho tierra. A ver, pónganle un vasito de agua tierra y observen qué es lo que pasa. Dígame, Víctor Jesús. Licenciada, bueno, yo pude ver esto. No fue aquí, pero recuerdo que en mis clases de química básica del colegio eh, nos decían que por qué es homogéneo cuando echas tierra al agua, porque básicamente estás formando una solución, nos decían, y se caracteriza ¿por qué? Por su uniformidad y semejanza. O sea, cuando echas tierra al agua, no hay, tú dices que es una solución homogénea. Sí. Ya, a ver, Daisy, ¿qué dice? Dicen, yo hice ese experimento de poner tierra, pero para suelos 1. Recuerdo que hice de 2 tipos de tierra, cerca de la laguna una tierra y la otra que era
de mi casa, de parte de mi casa. Ya, En una tiesa primero, o sea, lo dejé como un día y en la primera tiesa se sedimentó los sedimentos, ¿no? La tiesa, pero también había suspensión, todavía era tipo turbia, pero en otra tiesa era más clara, o sea, los granos de tiesa se cayeron casi en su totalidad. Eso yo pude ver en esa ya. situación. Ahora, Daisy, ¿qué conclusión saca de ahí? ¿Es homogénea o es heterogénea? En ese caso, porque póngale, imagínense un vaso de agua con cloruro de sodio. Sí, en el ¿Cuál es la cloruro, diferencia? Díganme ahí. en el cloruro se separó en iones, como No, estaba. pero usted todavía no sabía de eso. Supóngase, yo me imagino que no sabía, o ya sabía. No, bueno, a No, simple pero yo le vista, digo simplemente en lo que visibiliza, en lo que observa. ya. Sí, a simple vista, el agua parecía, era transparente. O sea, cuando se disolvió en agua caliente, ¿no? Era transparente, era como si no estaría con sal. Por Pero al eso, probar, ahora me voy a eso, de heterogénea y homogénea. Estoy hablando de eso. sí, en el sal sería homogénea y en la tiesa heterogénea. Esa es la conclusión. Perdónenme si realmente no les he dicho, por eso ahora ya anoto y he tratado de ver, pero yo recuerdo haberles dicho. No me voy a ir al otro, recuerdo sí. Tal vez ya se salieron algunos porque a veces se quedan. Y ahí les dije, por favor, la tierra de donde viven, saquen una porción y agréguenle a la. Listo, ya. A eso me voy a lo que dice Daisy. Cuando ustedes disuelven arcilla en agua o tierra en agua, primero que se va a volver turbia el agua. ¿No es así? Primero que se va a volver turbia el agua. Estoy hablando y además, si Daisy, por ejemplo, dice, he dejado un tiempo en reposo. Hay dos fases. ¿Es así o no, Daisy? Hay dos fases. La fase que se ha depositado, que es el sedimento, y el sobrenadante, el líquido. Pero ese líquido todavía permanece turbio. En cambio, cuando se disuelve el cloruro de sodio, una vez que se ha disuelto, ustedes pueden visibilizar una fase única, solamente una fase única o dos fases. Una, a eso se llama homogénea, cuando el sólido desaparece una vez que se ha disuelto en el seno del agua. No hay más sólido, es pues homogénea. Y cuando todavía vemos depósito de la tierra o la arcilla que hemos puesto a disolver, porque la arcilla puede contener sales que son solubles y se han disuelto, pero sales que no son solubles y están en suspensión, eso es lo que prácticamente genera la turbidez del agua. ¿Me entienden? Por lo tanto, hay dos fases en y para el día jueves, por favor, van a hacer nuevamente esto. En un vaso de agua caliente ponen sal, en otro vaso no caliente ponen tierra, arcilla mejor, y observen ahí. Entonces estoy en dos soluciones, una homogénea y la otra heterogénea, porque todavía mantienen dos fases, una fase líquida sobrenadante y lo que no se ha podido disolver prácticamente se deposita. Eso me dice que es una fase heterogénea. Entonces, el agua natural y de la que disponemos los seres humanos es pues de agua natural, no es de agua pura. Agua natural, vuelvo a repetir, que siempre está disolviendo gases y sustancias sólidas. Es decir, cuando dice de numerosas sustancias en concentraciones que varían, en concentraciones, en cantidades que varían. No es igual poner 1 gramo de sal para disolver que poner 10 gramos de sal para disolver. La concentración, la cantidad son diferentes. 1 es diferente a 10. 10 es más harto, si quieren ese término. Está en mayor cantidad. Entonces, cuando yo voy a disolver 10 gramos, estoy hablando de mayor concentración referente a 1 gramo que es de menor concentración. Mayor cantidad, menor cantidad. Yo no estoy utilizando cantidad, estoy utilizando concentración. Así se habla en las soluciones. Es la característica más importante de las soluciones, la concentración, que es la cantidad de soluto disuelto en una solución. Y el agua es una solución en la naturaleza. Disponemos de una solución, no disponemos de agua pura.
¿Hasta ahí está bien? Seguimos entonces. Dicen, perdón, una consulta. ¿Está presentando su pantalla? No, hija, no, Ay. no, amor. Les había dicho que está mal mi capítulo 1, porque ni bien empiezo a poner, me sale algún término ahí, presiono para que pueda compartir y se me va. Tengo que hacer ver con el técnico, esta semana lo voy a hacer ver. Listo. Entonces seguimos, entonces decíamos que no disponíamos de agua químicamente pura, ¿no es así? Entonces disponemos de un agua natural, dice, la cual es una solución de numerosas sustancias más o menos concentradas. Cuando dice más o menos concentradas, eso quiere decir menor cantidad de sal, mayor cantidad de sal. Estas sustancias que se disuelven en el agua, aparte de que pueden aportar iones, aportan propiedades bien particulares, chicos, al agua, ¿no? Pero pueden ser favorables en algunos casos y desfavorables en otros casos. Entonces, si yo le voy a disolver cloruro de sodio al agua, puede ser que le esté aportando al agua, en realidad le está aportando al agua propiedades particulares del cloruro de sodio que se está disolviendo en el agua. En muchos casos favorable, en otros casos desfavorables. Es otro elemento más entonces que se aumenta al estudio de la química del agua. Entonces, lo que vamos a decir es, la química del agua estudia el origen, la valoración, la acción y propiedades. Y estas propiedades, vuelvo a decirles, pueden ser favorables como desfavorables. Propiedades particulares en el agua, de elementos o iones que están presentes en suspensión o en disolución. Eso estudia la química del agua. Por eso se hace importante el estudio de la química del agua. Y acá viene otro área. Esa es la parte química del agua, la parte físico-química del agua. Origen, valoración, acción y propiedades de elementos o iones presentes en el agua. Estoy hablando de propiedades físico-químicas, de parámetros físico-químicos que le van a aportar en el agua. Ahora introducimos un área que es vital, es muy importante. Si bien estas sustancias químicas presentes en el agua, porque la cantidad es mayor, digamos, de cloruro de sodio, es pues tóxico. Hagan la prueba, si alguien visita el mar, de querer tomar ese agua. No van a poder ni respirar porque es extremadamente salada el agua de mar. No digo salada, digo ese término, extremadamente salada. Que cuando uno está en el mar y de repente, yo que sé, por primera vez uno entra y se traga agua, de verdad les digo, es tan salada que no le permite respirar, que se quiere ahogar. Ese es el efecto, esa es la acción de la concentración elevada, no del cloruro de sodio. Más adelante hablaremos por qué es extremadamente la sal. Cuidado, no todas las sales son saladas en la naturaleza. La única es el cloruro de sodio. Existe otra sal, el carbonato de calcio, que es la caliza, pero no es salada. ¿No ve? No es salada. Pero, y cuando me dicen, ¿y cuál es la razón para que el agua de mar sea extremadamente salada? Todo el mundo dice, porque tiene gran cantidad de sales disueltas. ¿Acaso todas las sales en la naturaleza tienen ese carácter salado? No, señores. Solo el cloruro de sodio. ¿Y qué tal si el agua no interactúa con una roca donde no hay cloruro de sodio? No va a ser salada, y no es salada. No es salada. Solo una sustancia, solo un ion, pero en grandes concentraciones presentes en el agua le hace salada o extremadamente salada al agua de mar. Una. Y ya después vamos a ver cuál es. Finalmente, en este capítulo, chicos, vamos a hablar de la biología del agua. De la biología del agua. Pero antes vamos a decir, el agua, o sea, las sustancias que se disuelven en el agua pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas. ¿No? Las sustancias que se disuelven en el agua pueden ser sólidas,
y la mayor cantidad, una gran cantidad de sólidos que entran en contacto con el agua, entran en estado coloidal. Esa es la razón por que las aguas superficiales sean turbias. Las aguas de superficie son turbias. Los líquidos también pueden disolverse y los sólidos también pueden disolverse, ¿no? Entonces, las sustancias que se van a disolver o se disuelven en el agua son gaseosas, líquidas y sólidas. Y lógicamente, cada una de estas, al disolverse en el agua, van a aportar una serie de propiedades. Van a aportar. Entonces, de ahí que se dice, estas propiedades, la valoración de estas propiedades constituyen una parte del estudio de la química del agua. El otro área, y el más, en mi opinión, el más importante, es la biología del agua. ¿Qué estudia la biología del agua? Entonces, ahí ya nos vemos complicados con las bacterias presentes en el agua. Por lo tanto, la biología del agua estudia los microorganismos presentes en el agua. Microorganismos. Y cuando digo de microorganismos, o sea, de manera genérica, microorganismos, hablo de bacterias, hablo de hongos, hablo de algas, hablo de virus y en general, de todos esos microorganismos así, que ni siquiera se los puede ver, que están presentes en el agua. Y de todas las plantas, animales que viven en el seno del agua y que éstas pueden condicionar su calidad del agua, en uno o en otro sentido. Entonces definimos el estudio de la química del agua. Estudia el origen, valoración, la acción y propiedades del agua, la biología del agua. En realidad, al decir del agua, tengo que poner ahí esto, que es y propiedades de los elementos o iones presentes en el agua, ¿no? En suspensión, en solución. Importante esos dos términos. Están en suspensión o pueden estar en verdadera disolución. Y la biología del agua estudia la presencia de microorganismos, como ser bacterias, hongos, algas, helmintos, virus, etc. Y todas las plantas, animales que viven en el seno del agua y que condicionan su calidad en una y otra, en uno y en otro sentido. Entonces, ¿quiénes condicionan la calidad del agua? Son pues los microorganismos. Las plantas, animales que viven en el seno del agua son los que condicionan la calidad del agua. Cuando me dicen, por decirles, el cloruro de sodio condiciona la calidad del agua, sí, pero tengo que decir si es permisible o no es permisible tomar con gran cantidad de agua. No me va a matar. El cloruro de sodio, el agua salada, no me va a matar. Pero difícil de que mi organismo acepte. Me voy a intoxicar, ¿no? No voy a poder ni respirar. En cambio, si hablo de microorganismos presentes, voy a hablar de bacterias patógenas. Son las más temibles, las bacterias patógenas. Esas sí me pueden matar porque me va a venir tifoidea, me va a venir el cólera, me va a venir la diarrea, me va a venir tantas enfermedades que hay ahora, ¿no? Y si voy a tomar la cantidad necesaria y mi organismo no está en un estado inmunológico elevado, voy a agarrar la diarrea. Y la diarrea mata, chicos. La fiebre tifoidea mata. El vibrión, cólera y cholera mata. En cambio, el agua salada o el agua turbia no me va a matar. Por supuesto que tiene que ver con la calidad del agua, pero no me va a matar. Puedo tomar agua turbia y no me va a matar, a no ser que esté con bacterias patógenas, me va a matar. El aspecto del agua turbia me dice que no es agua de calidad. Pero cuando ya hablo de presencia de microorganismos, realmente estoy hablando de una condición muy importante del agua, la calidad del agua. Por eso dicen, el 99% de las camas que se ocupan a nivel mundial están por enfermos que han adquirido por el agua, o porque han ingerido en los vegetales alguna bacteria como la Helicobacter pylori,
Esa enfermedad la tenemos todos. Todos tenemos esa bacteria en nuestro organismo. Todos los seres humanos sobre la Tierra, la Helicobacter pylori. Listo, 1.4. ¿Alguna pregunta antes de pasar a 1.4? Composición del agua. Ninguna. Entonces, composición del agua. Ya le habíamos preguntado a su compañero qué me va a hablar. En composición del agua vamos a hablar de la determinación exacta de la composición del agua. ¿Cómo es que el agua prácticamente ha llegado a ser H2O? Esa es su composición. ¿Cómo es que es una reacción de combinación de hidrógeno y de oxígeno? Pero ¿en qué proporciones se han combinado para formar el agua? Dice, en realidad, la determinación de la composición del agua prácticamente ha sido objeto de muchísimas investigaciones. Se han utilizado dos métodos, el método del análisis y el método de la síntesis. El método del análisis simplemente me dice, se parte de un peso conocido de compuesto. El agua es el compuesto. Se ha pesado y se parte de ese peso. Yo conozco el peso o la masa del agua. Entonces partimos de esa masa del agua y se descompone en sus elementos constituyentes, que en este caso son prácticamente el hidrógeno y el oxígeno gaseoso. Y ambos elementos constituyentes prácticamente se pesan o se determinan su masa. El método de la síntesis determina las cantidades, las proporciones, determina las medidas en las que los elementos se han combinado para formar el compuesto. Es decir, cuando me habla de proporciones me está hablando de medidas. ¿En qué medidas el hidrógeno y el oxígeno se van a combinar para formar el compuesto? ¿Ya? Estas determinaciones exactas de la composición del agua prácticamente se deben al tal señor químico americano Edward Morley, quien prácticamente había utilizado el método de la síntesis para que pueda determinar la composición exacta del agua. ¿Cuáles son los elementos constituyentes del agua? El hidrógeno gaseoso y el oxígeno. Ambos han sido separados o han sido pesados separadamente. El hidrógeno absorbido en platino, y esto ya es la parte experimental, y el oxígeno en globos cuya capacidad en volumen era de 15 a 20 litros. Como son gases, estos han reaccionado en un aparato especial. Han debido poner a un aparato especial los dos, ya medidas sus masas, han colocado en un aparato especial y han empezado a combinarse, a reaccionar, combinándose y utilizando corriente eléctrica. Aquí se habla de la electrólisis, ¿no ve? Dice, con chispas eléctricas han hecho que reaccione y, lógicamente, se ha formado vapor de agua. Vapor de agua. Inmediatamente aplican el fenómeno de la condensación para que este vapor de agua pase al estado líquido. Ese es. Y han obtenido agua. Y también, al obtener agua en estado líquido, también han medido la masa, es decir, han pesado. Yo no utilizo mucho ahora peso, chicos, porque en química general les he marcado bien la diferencia a los jovencitos. Les he dicho, ya no se habla mucho de peso, a pesar que en una convención internacional han definido que por costumbre de todos sigamos utilizando el término peso en vez de masa. Entonces yo digo, siempre hablo en términos de masa, han determinado su masa. Y les pregunto también a cada uno de ustedes, ¿cómo determinan su masa? Cuando digo cómo determinan su masa, ustedes son materia, tienen masa, ocupan un lugar en el espacio. Por lo tanto, yo les digo, ¿cómo determinan su masa? Me subo a una balanza y ahí está mi masa. Ya no digo cómo se pesan, ya no utilizo. Porque el peso es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto y la masa es la medida de la cantidad de materia. Por lo tanto, son dos conceptos totalmente diferentes que ya no es necesario utilizar, también hay que actualizarlos, ¿no ve? Por razones prácticas, sí peso, pero ya me suena medio raro a mí cuando utilizo el término peso. Eso les decía. Entonces, como estoy hablando de determinación de masa para la determinación exacta de la composición, entonces, como resultado, el tal señor Morley, después de haber hecho 11 ensayos, él saca una relación, de ahí que le preguntaba al compañerito. Cuando hablo de masa-peso, digo relación en masa, relación en volumen. Hemos llegado, este señor Morley ha llegado a eso.
a obtener dos relaciones, relación en masa y relación en volumen. Entonces, después de los 11 ensayos, encontró 16 partes en peso o en masa de oxígeno, que se unían a 2.0154 partes en peso del hidrógeno. Y ahí dice, ¿no? Esta es una relación en masa de 1 por 16, porque es un oxígeno, a 2 por 1.077. Esa es la relación en masa, y esto es en gramos. 16 gramos, 2 gramos, o 2 a 16 gramos. Por lo tanto, dice, la relación actual más rigurosamente encontrado es de 15,999 a 1.0079. Y ambos son masas atómicas del oxígeno y del hidrógeno. Masa atómica del oxígeno, 15.99, masa atómica del hidrógeno, 1.079. Esa es la que se ha encontrado en la actualidad. Redondeado, obviamente, del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. Multiplicado por 2 es 2 y multiplicado por 1 es 16. Entonces, ambas son sus masas atómicas de cada uno de estos átomos de elementos constituyentes del agua. Y finalmente me dice, la electrólisis del agua. Ya sabemos qué es electrólisis del agua, no tenemos que olvidarnos. Un proceso mediante el cual podemos separar en sus elementos un compuesto utilizando la corriente eléctrica. Y eso es lo que hacen, por eso llaman electrólisis del agua. Porque le han aplicado la electrólisis del agua y la han separado en sus elementos constituyentes. Y después de separar, a cada uno han determinado su masa. Como han pesado y han determinado su masa. Entonces, la electrólisis del agua me muestra la relación de combinación del hidrógeno y del oxígeno, pero esto en volumen. Y simplemente relación en volumen es 2 volúmenes de hidrógeno a 1 volumen de oxígeno. Cuando dice método de la síntesis y me dice es la determinación de las proporciones, estoy hablando de la medición en volumen y que además está relacionado con números enteros sencillos. Eso es importante en el método de la síntesis. Tiene que ver mucho con los números enteros sencillos. Y ese es de 2 a 1. Por favor, un minutito. .5 entonces, características y propiedades físicas del agua. Cuando hablamos de características nos vamos a referir al agua y propiedades del agua, al agua pura inicialmente. Es un líquido, lógicamente, su forma normal, o cómo está en la naturaleza el agua, está en estado líquido. ¿Cómo está el oxígeno? Está en estado gaseoso, en condiciones ambientales normales. Estas son las condiciones ambientales. Al agua lo vamos a encontrar en estado líquido y al gas lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Entonces, el agua pura, líquido inodoro, no tiene sabor, insípido, transparente, y dice prácticamente incoloro. Incoloro significa transparente, no tiene color. El agua en la naturaleza no tiene color. Y este es algo que lo tenemos que saber. Cuando está en grandes espesores lo vamos a ver de algún color azul verdoso, así como lo vemos el aire. Chicos, el aire, en este momento que están ustedes ahí sentaditos, ¿lo ven el aire? No lo ven. Miran hacia arriba y es celeste cuando está despejado. En grandes espesores, el aire también es de ese color. Por lo tanto, el agua también. Tienen ese cuadrito en su textito donde me indica las propiedades físicas del agua. Y ahí habíamos hablado de la masa molar. Y les dije, investiguen si es una propiedad física, y evidentemente es una propiedad física en función de las unidades que se utilizan para expresar la masa molar del agua. En función de sus unidades que se utilizan para expresar la masa molar del agua. En realidad es medible y es visible. Por lo tanto, si yo mido la masa molar del agua, digo 18 gramos por 1 mol de agua. Ese es el concepto de masa molar. 1 mol de agua es igual o tiene 18 gramos de agua. Cuando se les dice a ustedes
la densidad del agua al aumentar la temperatura, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué me responden? Me dicen aumenta. Así nos quedamos. Creemos que la densidad del agua evidentemente va a aumentar al aumentar la temperatura, pero no es así. Eso ocurre en todas las sustancias. En el agua es un comportamiento de esta condición física llamada, o de esta propiedad llamada densidad, su comportamiento es totalmente anormal. El agua aumenta de manera anormal al elevar la temperatura en el rango de 0 a 4 grados centígrados. En ese rango alcanza su valor máximo, y ese valor máximo es de 1 gramo sobre mililitro. De 1 gramo sobre mililitro. Solo en ese rango, 0 a 4 grados centígrados. Desde 0, es decir, ¿en qué estado se encuentra a 0 grados el agua? Se encuentra en estado sólido. Entonces, a medida que vayamos disolviendo, es porque estamos aumentando de 0 a 4 grados centígrados, imagínense ese ranguito así pequeño, donde la densidad del agua aumenta, no disminuye, ¿no? Contrariamente a lo que ocurre en el resto de las sustancias líquidas. Ahora, por encima o por debajo de 4 grados centígrados, prácticamente el agua se dilata y su densidad disminuye. Su densidad disminuye. No sé si puedo tener... Si me dan un poquito de... Voy a ver si puedo encontrar... Esto se puede compartir, ¿no? ¿Lo ven? Sí, Lisa. Sí, ingeniero. Así son los esquemitas que yo realizo, ¿no? No pongo no pongo textos, pongo máximo 2 palabras con letra grande, atrapamiento moléculas, expansión térmica, etcétera, etcétera, ¿no? Comportamiento de la densidad del agua. Densidad del agua en función de la temperatura. Aquí tenemos la gráfica y me dice, me fijo acá, en esta línea que va de 0 a 12 grados centígrados, y en esta otra, que está la densidad en gramos por mililitro, que es de 0.9996 hasta 1, que es la densidad. Entonces dice, ¿cuál es el comportamiento de la densidad del agua? Prácticamente al aumentar la temperatura de 0 grados. Acá está en estado sólido, está como hielo. Entonces, a medida que va disolviéndose el hielo, porque estamos aumentando la temperatura, ¿no? Estamos aumentando la temperatura, fíjense, entre 0 y 4 grados centígrados. En ese rango de temperatura prácticamente dice a 3.98, a más 3.98 grados centígrados. Entonces, fíjense acá, la densidad a 0 grados centígrados está entre 0.999.98 y 0.9999. Entonces, acá está la densidad del agua a 0 grados centígrados. A medida que vamos aumentando, vean ustedes el comportamiento, la densidad prácticamente va aumentando, 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 hasta llegar a un valor de 3.98 casi grados centígrados, donde dice adquiere su valor máximo. Su valor máximo, que es de 1. A esa temperatura tiene densidad máxima, 1 gramo por mililitro. Por encima de 4 grados centígrados, me voy acá, por encima de 4 grados centígrados o por debajo de 4 grados centígrados, dice, el agua se dilata, por lo tanto su densidad disminuye. Por encima disminuye y por debajo disminuye. Así se comporta el agua. Ese comportamiento del agua, jovencitos, se debe a 2 procesos. A 2 procesos. Uno es el atrapamiento de las moléculas y otro es la expansión térmica. Y esto ocurre en sentido opuesto. Y solamente esto del atrapamiento de las moléculas está entre 0 y 4 grados centígrados. El atrapamiento de las moléculas está entre 0 y 4 grados centígrados, entre esta y esta temperatura. Ahí ocurre ese fenómeno del atrapamiento de las moléculas. Si investigan un poco más, ya verán
¿A qué se refiere eso del atrapamiento de las moléculas? Esto tiene un enfoque más químico. No se olviden que cuando se congela el agua está en una red tridimensional, formando tetraedros, las moléculas de agua, 4 moléculas. Ahí entra el enlace por puente de hidrógeno. Una molécula de agua forma 4 enlaces de hidrógeno. Aprovechamos un poco esto. Una molécula de agua forma 4 enlaces de hidrógeno. Y prácticamente tienen la forma de un tetraedro. El átomo de oxígeno del agua tiene 2 pares de electrones libres, por lo tanto puede formar 2 enlaces de hidrógeno. Pero una molécula de agua forma 4 enlaces de hidrógeno. También debido a que tiene 4 enlaces de hidrógeno, la única sustancia respecto del resto de las otras sustancias líquidas es que sus constantes físicas también son anormales. La tensión superficial es más elevada que otras sustancias líquidas y no debería haber sido así. ¿Ve? El punto de ebullición es mayor respecto del amoníaco después del ácido fluorhídrico debido a sus 4 enlaces de hidrógeno. Y por arriba de 4 grados centígrados prácticamente solo se da la expansión térmica. El atrapamiento de moléculas se da solo entre 0 y 4 grados centígrados. Y por arriba de 4 grados centígrados, se da la expansión térmica. Entonces, entre 0 y 4 grados centígrados, el agua es más densa, ¿no ve? Y arriba de 4 grados centígrados disminuye su densidad. Entonces, no vamos a ponerle aquí más densa, sino entre 0 y 4 grados centígrados aumenta su densidad. Por arriba de 4 grados centígrados disminuye su densidad. Es por eso, por estos dos, por el atrapamiento de las moléculas entre las redes tridimensional del agua y la expansión térmica, es que la densidad del agua tiene un comportamiento diferente al resto de las sustancias líquidas. Ese es. Ustedes han visto esta diapositiva, por favor. Ya ven cómo se construye, se diseña una diapositiva. No entran textos en los cuadrantes. Si quieren enlaces, lo pueden poner enlaces. Ese es un mapa conceptual, sino un esquemita, pero es dominando el tema, chicos. Ya, dominando el tema. El cuadro que ustedes tienen en su textito, simplemente donde dice cuadro 1.3, es la variación de la densidad del agua con la temperatura. Y si está el hielo ahí, es netamente con fines comparativos. Ustedes pueden ver ahí, la densidad del hielo es de 0,917 gramos sobre mililitro. Esa es la densidad del hielo. Y vean ustedes la densidad del agua líquida. En realidad ya es mayor, desde 0 hasta 3, hasta 3,98 ya es mayor. Por lo tanto, el hielo, por tener menor densidad en estado sólido como hielo, flota en la superficie del agua en estado líquido, porque tiene menor densidad en estado sólido que en estado líquido. Esa es la razón por la que flota. Acá hablamos entonces de las anomalías del comportamiento de la densidad del agua. Y ahí estoy hablando precisamente de esos dos que les he dicho, ¿no ven? Dice, con relación a las demás sustancias que se dilatan regularmente con la temperatura, y eso es lo que no ocurre con el agua, simplemente es por encima y por debajo de 4 grados centígrados es que se dilata el agua. En cambio, con la temperatura, el resto de las sustancias líquidas sí se dilatan. Entonces, son dos, dice. Esas dos anomalías del comportamiento de la densidad del agua son dos. Una de ellas es la considerable expansión al pasar al estado sólido. Cuando el agua se está solidificando, jóvenes y señoritas, aumenta su volumen. Y es una prueba que la tienen que realizar ustedes. Pongan en una botellita a la nevera agua y déjenlo ahí, va a aumentar su volumen y va a llegar un momento en que va a reventar la botellita. ¿Por qué? Porque al solidificarse, al cambiar del estado líquido al estado sólido, prácticamente se está aumentando su volumen, se está expandiendo el volumen del agua. Y la otra anomalía es la localización del máximo de su densidad, es decir, es 1 grado centígrado a 3,98.
El agua se congela a 0 grados centígrados, se convierte en hielo, y como su densidad disminuye a 0,917 gramos por mililitro, el hielo que se forma flota sobre o sea, no sobre, sino en la superficie del agua. Y acá, como su compañero decía, este fenómeno es sumamente raro, y es raro, ya que todas las demás sustancias se contraen en la solidificación. Todos sabemos que cuando se va a solidificar una sustancia líquida se va a contraer, no se va a expandir. En cambio, en el agua se expande. Por eso es diferente al resto de las sustancias líquidas. Este comportamiento especial del agua, dice, es muy conveniente para nuestro ecosistema, porque si ocurriese con el agua lo mismo que con la mayoría de las sustancias líquidas, es decir, los mares, los lagos, los ríos y de las zonas frías, al congelarse el agua prácticamente en la superficie, lo congelado se iría al fondo. Y cuando llega el verano, prácticamente ese hielo acumulado en el fondo ya no va a retornar a la superficie, persistiría en el fondo. ¿Por qué? Debido a la resistencia térmica, ya no vuelve a salir. Este fenómeno, ocurrido de esta manera, modificaría por completo el medio acuático tal cual lo conocemos. Entonces, es conveniente que el agua se congele, o sea, el agua que congela en las regiones frías, permanezca en la superficie del líquido. Y permanece, no se hunde, gracias a que su densidad del agua en estado sólido hielo es menor que en estado líquido. Y ese fenómeno o ese comportamiento del agua, de esa manera que el estado sólido permanezca en la superficie, es sumamente conveniente para nuestro medio acuático. Es decir, no nos conviene que el hielo formado en las regiones más frías se hunda. No nos convendría, porque existirían, en realidad, en la naturaleza, tuviéramos catástrofes naturales. Así decía, la bibliografía nos dice eso, ¿no? Entonces es conveniente nomás que al congelarse el agua, flote en la superficie y lógicamente va a flotar mientras la densidad del agua en estado sólido sea menor que la densidad en estado líquido. Lo que no ocurre con todas las sustancias líquidas diferentes al agua. Se congelan y directamente se van al fondo. Se van al fondo. Este comportamiento tan especial del agua en lo que respecta a la variación anormal de la densidad en ese rango de temperatura de 4 grados centígrados, prácticamente que tiene que ver también con los valores elevados de los calores latentes de fusión y de vaporización, se debe a la asociación de las moléculas. Es decir, el agua, ya les he dicho, el agua no es solamente H2O, el agua es una mezcla de agua ligera en grandes cantidades y de deuterio y tritio en pequeñas cantidades, que son otras formas de agua gracias al descubrimiento de los isótopos de hidrógeno y oxígeno, que prácticamente hacen que en la naturaleza tengamos una mezcla de aguas, de agua ligera, agua pesada, hiperpesada. Pero si el agua fuera única, H2O, prácticamente esta normalidad en sus constantes físicas, en el comportamiento de la densidad, tampoco existiría, ¿ya? Y aquí me está hablando prácticamente de la asociación de sus moléculas. Cuando digo asociación de sus moléculas, me refiero a esa mezcla de moléculas de agua. O sea, están asociadas una molécula con otra molécula de agua a través de una fuerza intermolecular llamada enlace por puente de hidrógeno. Al interior de cada molécula de agua existen fuerzas intramoleculares, llamada enlace covalente entre el átomo de elemento oxígeno y el átomo de elemento hidrógeno. ¿Es así? Que hay una participación iónica.
Ya les voy a explicar por qué hablamos de esa participación iónica. Es decir, las moléculas de agua prácticamente están asociadas por un enlace o por una fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno. Al interior de la molécula existen fuerzas intramoleculares, cuyos nombres son entre la fuerza de atracción entre el oxígeno y el hidrógeno del enlace covalente. Pero hay una participación iónica, ya les había dicho en la anterior clase. En realidad, el enlace iónico es la pérdida o ganancia de electrones. El enlace covalente es el compartimiento de pares de electrones. Es esto. Luego viene la molécula de agua, su estructura, ¿no? Yo no sé, yo creo que esto sí, lo pueden ver en su texto, es la molécula de agua, el átomo de hidrógeno, la molécula de agua. Voy a entrar, por favor, a lo que he entrado hace rato y ahí tengo la molécula de agua, aquí está. Esto sí les puedo compartir. Ahí está. ¿No? Este es sacado de internet, estructura y propiedades del agua. Aquí está la red tridimensional de que les hablaba. Cuando este es una red tridimensional, esto es el agua en estado sólido. Ya hemos hablado de un atrapamiento de moléculas. No se olviden que cuando vamos calentando el agua desde 0 grados, prácticamente estos enlaces por puente de hidrógeno, vamos a ver, estos enlaces por puente de hidrógeno, esa línea discontinua son los enlaces por puente de hidrógeno. Estos enlaces por puente de hidrógeno se rompen a medida que va pasando del estado sólido al estado líquido, pero no se rompe una sola molécula. ¿Me entienden? No se rompe esta sola molécula, se rompen este conglomerado de agua, este conglomerado así. Entonces, nuevamente aquí adentro seguimos teniendo enlaces por puente de hidrógeno que mantienen unidos a moléculas de agua. Entonces, me dice de un atrapamiento de moléculas de agua. Una vez que se han roto, prácticamente quedan atrapados en estas cavidades. Acá adentro quedan las moléculas de agua. Por lo tanto, si ustedes piensan y dicen, ¿qué es la densidad? Es masa por unidad de volumen. Por lo tanto, si la masa que queda aquí atrapada es mayor que el volumen de agua, entonces la densidad es mayor. Por eso es que su densidad entre 0 y 4 grados centígrados aumenta, jóvenes. Porque una vez que empieza a calentarse, a romperse estos enlaces, moléculas de agua quedan atrapadas acá. Y la otra es la expansión térmica. Esas son las dos razones, ¿no? Y vean ustedes, aquí está tetraedros, así forma. Por eso dice tetraedro. También les he hablado que una molécula de agua puede formar parte de 4 enlaces de hidrógeno. Vean ustedes, esta molécula de agua acá, aquí está, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, acá hay un enlace de hidrógeno, acá hay otro enlace de hidrógeno, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces, una molécula de agua forma parte de 4 enlaces de hidrógeno. Y la otra pregunta es, un átomo o el átomo de oxígeno o el elemento de oxígeno en una molécula de agua, ¿cuántos enlaces forma? Solamente 2, aquí está 1 y aquí está 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 pares de electrones libres, acá tiene 1 y acá tiene otro. 2, 4, 6, 8 electrones tiene este átomo de oxígeno en esta molécula de agua. No solamente puede formar. Ahora, ¿quiénes forman el enlace por puente de hidrógeno? Aquellos elementos que tienen pares de electrones libres, que no están compartidos. Fíjense, este hidrógeno acá, este es un enlace covalente, es decir, tiene 2 enlaces covalentes y tiene 2 enlaces de hidrógeno. Acá están compartiendo un par de electrones, un electrón que ha aportado el oxígeno y otro electrón que aporta el hidrógeno. Por lo tanto, este es un par de electrones compartido entre el hidrógeno y el oxígeno. Por eso es que el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Y cumple con la ley del octeto. En cambio, el hidrógeno cumple solamente con la ley del par de electrones. 1, 2, par de electrones, par de electrones. Ese es. Y aquí está. Examinar la estructura electrónica de la molécula de agua. Cuando hablamos de la estructura de la molécula de agua, es esto. Ahí está la estructura de la molécula del agua. Fíjense, este es el oxígeno. A ver, lo vamos a agrandar. ¿Lo pueden visualizar?
¿Sí no ve? Sí, Licen, se ve. Ya. Acá vamos a hablar de la estructura del agua. El oxígeno combinado con 2 átomos de elementos de hidrógeno. Acá quiero que me entiendan, por favor. ¿Por qué entra esto de la participación iónica? Entre esta molécula de agua y otra molécula de agua, por supuesto que está el enlace, la fuerza intermolecular, fuerza de atracción entre molécula y molécula. Dice, con participación de enlace covalente. El enlace covalente, chicos, está acá. Acá puedo poner esto. Puntero láser, acá, ¿no ven? El enlace covalente está acá y acá. No hay más. Son 2 enlaces covalentes. Fíjense, aquí está un electrón que aporta el oxígeno y otro electrón del hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, tiene un solo protón, no tiene neutrones. En cambio, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, ¿no? 2, 4, 6. Y ahí está. Acá aporta un electrón y es un electrón del hidrógeno y los dos comparten un par de electrones. Enlace covalente, compartimiento de electrones. Y lo mismo con este hidrógeno, enlace. Yo les pregunto, el electrón del oxígeno, o perdón, del hidrógeno, ¿hacia dónde está? ¿Más está hacia qué lado? ¿Hacia el hidrógeno o hacia el oxígeno? Hacia el oxígeno. Hacia el oxígeno. Fíjense, ahí acá, este electrón debería estar acá, ¿no ve? O debería estar acá, próxima al hidrógeno, porque le corresponde al hidrógeno. Entonces, el electrón del hidrógeno está más próximo al oxígeno. Ahora les voy a explicar acá, y acá surge la polaridad del agua. Eso me tienen que entender. Acá ya está, me está indicando la polaridad, que el agua es polar. Para formar la molécula de agua, el oxígeno tiene que cumplir con la regla del octet. Eso quiere decir, tiene que tener 8 electrones en el último nivel. El oxígeno en el último nivel tiene 2, tiene 4 y tiene 6. Le faltan 2 electrones para llegar a la regla del octet, para que sean 8 electrones. No puedo decir lo mismo del hidrógeno. El hidrógeno solamente debe tener un par de electrones. Y fíjense, el hidrógeno cumple, cada uno de los hidrógenos cumple. 2, 2. Y el hidrógeno y el oxígeno también va a cumplir recién. Cuando va a compartir este par de electrones va a cumplir 8. 2, 4, 6, 8. 2 enlaces, o sea, 2 enlaces covalentes, un par de electrones que está combinado y 2 pares de electrones que están libres. Por eso tiene la capacidad el átomo de oxígeno de poder formar 2 enlaces de hidrógeno, porque tiene 2 pares de electrones libres. En cambio, este par de electrón prácticamente está combinado. Entonces, ¿por qué este electrón está más cerca del oxígeno? El oxígeno es más electronegativo que estos 2 hidrógenos. Esa es la razón por la que el oxígeno, de ser más electronegativo, trata de atraer más hacia el oxígeno este electrón del hidrógeno. ¿Me entienden? Trata de atraer, quiere quitarle, pero no le puede quitar, porque sería toda una catástrofe. No puede perder este hidrógeno, este único electrón que tiene, porque sería toda una catástrofe. Pero trata de quitar, atrae, absorbe hacia el oxígeno, este electrón y este electrón. Por eso está más cerca al oxígeno que al hidrógeno. Vuelvo a repetir, este electrón debería estar aquí y trata el oxígeno, por ser más electronegativo, trata de atraer hacia el oxígeno. Por lo tanto, en el entorno del oxígeno hay gran cantidad de carga negativa. Gran cantidad, su densidad eléctrica negativa es grande y se polariza negativamente. Se polariza negativamente. Aquí está, vean ustedes, ¿no? Acá también se ve, se polariza negativamente, se polarizan negativamente el entorno del oxígeno. Y les digo, ¿con qué se queda el hidrógeno? Con el núcleo. ¿Y qué está dentro del núcleo? Los protones. ¿Y qué carga tienen los protones? Positivo. Por lo tanto, tenemos gran cantidad de carga positiva en cada uno de los hidrógenos y se polariza positivamente.
entonces se forma un campo eléctrico acá. Y al formarse un campo eléctrico denominado momento polar, el agua es una sustancia polar. Es una sustancia polar. Y gracias a esa polaridad, el agua es un gran disolvente. Un gran disolvente. Porque si no fuera polar el agua, jovencitos, el agua no disolvería. Para nada, no disolvería. Pero como es polar, el agua es un gran disolvente. Entonces, al polarizarse tanto el oxígeno, porque tiene gran densidad electrónica en su entorno, debido a que trata de absorber a los electrones del hidrógeno, porque es el más electronegativo, pero no le quita. Porque si le quitaría, les digo, estaría perdiendo su único electrón que tiene y sería toda una catástrofe. Por eso dice, con enlace covalente, con participación de enlaces covalentes, con enlace covalente al interior de la molécula de agua con participación iónica. Quiere decir que sí, trata de quitarle, pero no le quita. Y ahí les he dicho, el enlace iónico es la pérdida o la ganancia de electrones. Estaría perdiendo el hidrógeno su único electrón y el oxígeno estaría ganando. Estamos entonces hablando de enlace covalente, aunque es iónico, pero no ocurre eso. Simplemente le pone participación por ser tan electronegativo el oxígeno, trata de absorber ese electrón y aumenta su densidad electrónica con carga negativa. Por eso se polariza negativamente y acá quedamos con los núcleos de los hidrógenos que tienen carácter positivo, se polariza positivamente, se forma un campo eléctrico denominado momento polar. Por lo tanto, el agua es una sustancia polar. Hasta ahí, jovencitos. El día martes estaría ya con el último subtítulo, pero ya estaríamos definiendo el examen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? 11 2503 2022. 25 es el examen del capítulo 1. Listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Presencial. No hay exámenes virtuales, chicos. No hay exámenes virtuales. ¿Está presente? ¿Está presente? Sí, aquí. ¿Quién es? Yo, Liz. Jonathan. Yo. Usted ya está exponiendo el día jueves del capítulo 2, el primer subtítulo, por favor. Estamos, chicos, el capítulo 2 he colgado al mismo tiempo que el capítulo 1, por lo tanto ya ustedes tenían que tener también revisado el capítulo 2. Entonces vamos a distribuir ahora el capítulo 2 en el horario de clases. Les voy a poner en el WhatsApp para el aula. Y si no fuere en la facultad, va a ser en la federación, en el auditorio, que es una cosa así grandecita, y que pueden entrar la cantidad de estudiantes que tenemos. Pero hoy día voy a gestionar el aula correspondiente para el examen, y les aviso. ¿Está bien? Nos vemos entonces el día jueves. Buenos días, que les vaya bien a todos.